Salmos. Introducción. El libro de los Salmos contiene cánticos, poemas y oraciones nacidos de la experiencia religiosa de una comunidad que adora. El adorador, en los Salmos, toma la palabra para dirigirse a Dios y compartir las experiencias y las aspiraciones más profundas del alma, luchas y esperanzas, triunfos y fracasos, adoración y rebeldía, gratitud y arrepentimiento, particularmente el clamor que surge de la enfermedad, la pobreza, el exilio, la injusticia y toda suerte de calamidades y miserias que afectan a la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo utilizó los salmos durante su ministerio. Así lo vemos, por ejemplo, con ocasión de la tentación en el desierto o en las enseñanzas del Sermón del Monte. Además, los evangelios relatan que, en sus últimas palabras en la cruz, Jesucristo citó 2 veces los salmos. A través de la historia, los salmos han servido de inspiración tanto para la comunidad judía como para la cristiana. El pueblo de Israel dio expresión a su fe entonándolos en el templo de Jerusalén, y el judaísmo los hizo parte esencial del culto en la sinagoga. La iglesia los adoptó tal como estaban y al recibirlos, los incorporó a la fe cristiana dándoles un sentido cristocéntrico. Las expectativas mesiánicas, originalmente centradas en el rey de la línea de David, fueron identificadas con Jesucristo. El libro de los Salmos, compilado al regreso del exilio en Babilonia sobre la base de antiguas colecciones, incluye salmos que datan de un período que abarca más de 6 siglos. Además, fue el himnario que utilizaron los judíos durante la reconstrucción del templo de Jerusalén, conocido como el Segundo Templo después del exilio en Babilonia. El nombre hebreo del libro es Tehilim, que significa cántico de alabanza. El título castellano, Salmos, se deriva de la Vulgata, donde recibe el nombre de Liber Salmorum o Libro de los Salmos. El latín, a su vez, lo toma de la Septuaginta, en la que ese libro se llama Psalmoi o Cantos para instrumentos de cuerda. En ocasiones se da al libro el nombre de salterio, que es el nombre del instrumento de cuerdas o lira que se usaba en la antigua Grecia para acompañar el canto. Géneros literarios en los Salmos. Una lectura atenta de los Salmos pone de relieve una serie de características de forma y contenido que permiten clasificarlos en grupos de acuerdo con su género literario. Por otra parte, la identificación de estos géneros es muy importante para comprender los salmos adecuadamente. Podemos distinguir en el Salterio las siguientes categorías de salmos. Himnos utilizados en alabanza a Dios. Se incluyen dentro de esta categoría 2 subtipos de salmos: los himnos de entronización, que celebran a Dios como Rey de toda la creación, y los cantos de Sión, que expresan la devoción a Jerusalén y a su santuario. Lamentos o súplicas, tanto individuales en petición de auxilio ante una aflicción física o moral, como colectivos cuando todo el pueblo implora ayuda en momentos de calamidad nacional, tales como una sequía, una epidemia o una grave derrota militar. Cantos de confianza, en los que se expresa la certidumbre de la ayuda inminente de Dios. Acciones de gracias, expresiones de gratitud por la ayuda recibida. Relatos de historia sagrada que narran las intervenciones redentoras de Dios. Salmos reales, que pueden ser de diversos géneros y que se usaban en ocasiones especiales
de la vida del monarca, tales como su coronación, su boda o alguna operación militar. Salmos sapiensales o didácticos, que son meditaciones sobre la naturaleza de la vida humana y de las acciones divinas. Salmos de adoración y alabanza. Salmos de peregrinaje que entonaban los peregrinos camino de Jerusalén o a su regreso de la ciudad santa. Salmos de género mixto. Salmos acrósticos, que utilizan estructura poética basadas en el alfabeto hebreo. Cada verso comienza con una letra sucesiva del alfabeto. Títulos hebreos de los Salmos. Los títulos hebreos de los Salmos contienen diversas informaciones. Unas veces hacen referencia a la persona a quien se atribuye la composición del poema, persona que en casi la mitad de los casos se identifica con el rey David. Otros salmos se atribuyen a Salomón, a Asaf, a los hijos de Coré, a Etán y a Moisés. Otros son anónimos. Algunos títulos ofrecen información sobre la música, por ejemplo, al músico principal, masquil. Otros parecen referirse a la instrumentación musical, como en el caso de Nehilot, instrumento de cuerdas, y Nehilot, flautas. Salmos imprecatorios. Por último, no puede pasarse por alto que algunos salmos resultan particularmente duros para los oídos cristianos. A veces los salmistas se encuentran totalmente indefensos frente a la maldad, la opresión y la violencia, y por eso no solo claman al Señor, que es el único que puede salvarlos, sino que también piden a Dios que haga caer sobre sus enemigos los peores males. Así se unen en un mismo salmo las súplicas más ardientes y las más violentas imprecaciones. Las dificultades que plantean estos pasajes son evidentes y por eso es necesario tratar de comprenderlos, situándolos en su verdadero contexto. Para ellos es preciso recordar, en primer lugar, que los salmos se formaron bajo el régimen de la antigua ley, cuando Jesús aún no había revelado que el mandamiento del amor al prójimo incluye también el amor al enemigo. Además, provienen de una época en la que todavía eran insuficientes y rudimentarias las ideas sobre la vida más allá de la muerte y la recompensa reservada a los justos en la vida eterna. En efecto, según las ideas corrientes entre los antiguos israelitas, las buenas y malas acciones eran recompensadas en la vida presente, y el malvado debía recibir su castigo lo antes posible, a fin de que se pusiera de manifiesto que hay un Dios que juzga en la tierra. Finalmente, el cristiano no puede dejar de reconocer el hambre y sed de justicia que se expresan en esas súplicas al Señor para que se manifieste como juez justo. El amor a los enemigos no significa indiferencia frente al mal, y cuando triunfan la injusticia, la violencia, la opresión a los más débiles y el desprecio a Dios, el cristiano puede decir al Señor: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Salmos 94, 2 y 3.